Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de todo lo que vimos hasta ahora de dispersión de Rutherford para terminar de entender cómo es el modelo de núcleo atómico propuesto por Rutherford y Bohr. Entonces nosotros en el problema de Rutherford teníamos partículas alfa incidiendo sobre una lámina delgada de átomos de oro. Y luego de atravesar la lámina, estos núcleos de helio, partículas alfa, eran dispersadas a un cierto ángulo θ. El modelo de Thomson predice que la probabilidad de que las partículas sean dispersadas hacia atrás, o sea, en esta dirección, es muy pequeña. O sea, que básicamente hacia atrás no tenemos partículas dispersadas. Entonces vamos a calcular cuál es la probabilidad de que existan partículas dispersadas hacia atrás en el modelo de Rutherford-Thomson, utilizando todo lo que vimos hasta ahora. Entonces supongamos que tenemos partículas alfa incidiendo con una energía cinética de 5.3 megaelectronvoltios. Y no se ve bien, a ver. Y supongamos que tenemos 10 a la 4 partículas alfa incidentes. Ok, entonces para hacer las cuentas vamos a usar esta constante e cuadrado sobre 4pi epsilon 0, o sea la carga del electrón al cuadrado dividido 4pi la permitividad del vacío. Esta cuenta no la voy a hacer, pero es igual a 1.44 por 10 a la menos 9 electronvoltios por metro. Ok, entonces vamos a usar esto. Y para el oro, ¿qué sabemos? Sabemos que el número atómico es igual a 79 y sería el Z', de acuerdo a la notación que teníamos en el video anterior. Y Z es igual a 2, que es la carga del núcleo de helio. Okay. Entonces, habíamos visto antes una ecuación que nos daba la mínima distancia que se podían acercar los núcleos de helio del núcleo de oro, que es una función de la energía cinética. O sea, lo más cerca que pueden llegar los núcleos de helio de los núcleos de oro está dada por esta ecuación que dedujimos en el video anterior. Si esto es la energía cinética, teníamos que esta energía cinética tenía que ser igual a la energía potencial. Y entonces teníamos esto, ¿no? Es la constante cuadrado sobre 4pi epsilon 0 z' por z dividido d, donde d es la distancia. Esto lo podemos escribir también como d igual a e cuadrado sobre 4pi epsilon 0 z por z' dividido k. Esta es la que vamos a usar ahora. Esta la habíamos deducido suponiendo que era un choque frontal entre la partícula alfa y el núcleo. Entonces vamos a usar esta. Ok.
Entonces de aquí podemos sacar cuánto es esta mínima distancia. Va a ser igual a esta constante que ya dijimos que es 1.44 por 10 a la menos 9 electronvoltios por metro, por z que vale 2, por z' que vale 79, todo dividido K, que dijimos que era 5.3 megaelectronvoltios, o sea 5.3 por 10 a la 6 electronvoltios. Ok, entonces esto 10 a la menos 9 dividido 10 a la 6 queda 10 a la menos 15 por todo este número, ¿no? Esto multiplicado por esto dividido esto, y esa cuenta da 4.29 por 10 a la menos 14 metros. Entonces esto es D. Este D lo necesitamos porque entra en la ecuación de Rutherford, en la sección diferencial de scattering. Podíamos poner D o podíamos poner K. Ok, es lo mismo, porque vemos que son proporcionales. Y bueno, otra cosa que necesitamos para hacer el cálculo es el número de núcleos con el cual se va a encontrar el proyectil. ¿Cómo hacemos para calcular eso? Para eso tenemos la densidad del oro, que es, me estoy quedando sin tinta y se ve medio clarito, pero bueno, la densidad del oro es 19.3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Esto es la densidad del oro. Que es lo mismo que 19.3 gramos por centímetro cúbico. Por otro lado, la masa, entonces la masa molar, acá vamos a ponerle un firulete, así para que no se confunda con las unidades de los metros. La masa molar es igual a 197, quiero decir, gramos. Esa es la masa de un mol de vamos a poner así, gramos por mol, la masa molar. Entonces, si hacemos la densidad dividida la masa molar, eso nos va a dar el número de moles por unidad de volumen en el oro. Si multiplicamos por el número de Avogadro, vamos a tener el número de partículas por unidad de volumen. ¿Okay? Entonces, repito, esta es densidad, que es gramo por unidad de volumen, o kilogramos por metro cúbico, y esta es la masa de un mol. Entonces, esto nos va a dar el número de moles por unidad de volumen. Si multiplico por el número de Avogadro, que es el número de partículas en un mol, 6.023 por 10 a la 23 partículas por mol, esto nos va a dar el número de núcleos por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces sería la densidad, que es 19.3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, esto que tenemos acá, dividido la masa molar, 0.197 kilogramos por mol. Ven que si cancelo kilogramos con kilogramos, este mol que está dividiendo pasa multiplicando, me queda mol dividido metro cúbico.
Y ahora multiplicamos por el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23 partículas por mol. ¿Sí? O sea, esto sería en realidad núcleos por mol. ¿Sí? Entonces, haciendo esta cuenta, tenemos 5.9 por 10 a la 28 núcleos por metro cúbico. Entonces ese es el número de núcleos por unidad de volumen que tenemos en la lámina con la cual están chocando las partículas alfa. Por unidad de volumen. Ahora, si yo multiplico por el espesor, ese número por el espesor, acá acuérdense que había un delta. Este delta es el espesor de la lámina. Entonces, si multiplicamos ese número por el espesor de la lámina, vamos a tener la densidad por unidad de área, o sea, el número de núcleos por unidad de área de la lámina de oro. Entonces, este número lo vamos a multiplicar ahora por el grosor, por el delta, y vamos a tener el número de núcleos por unidad de área. Entonces, supongamos que delta, el espesor de la lámina, es 2.1 por 10 a la menos 7 metros. O sea, 0.21 micrómetros. Entonces multiplicamos este número por delta y lo que tenemos es el número de núcleos por unidad de área. ¿Sí? Ahí se ve mejor. Número de núcleos va a ser ρ por n de Avogadro dividido la masa del mol por delta, el grosor, va a ser igual a 5.9 por 10 a la 28 núcleos por metro cúbico multiplicado por 2.1 por 10 a la menos 7 metros. Este metro cúbico me queda metro cuadrado, cancelo con este, me quedan núcleos por metro cuadrado. Y esta cuenta, esta multiplicación, da 1.24 por 10 a la 22 núcleos por metro cuadrado. ¿Okay? 1.24 por 10 a la 22 núcleos por metro cuadrado. Ok, entonces, ahora que ya tenemos D y tenemos esta otra cantidad que es importante, que es n sobre a sub 0. Ok, vamos a copiar entonces el resultado que tenemos acá hasta ahora de igual 4.29 por 10 a la menos 14 metros y n sobre a sub 0 es igual a 1.24 por 10 a la 22 núcleos por metro cuadrado. Ok, entonces ahora queremos predecir, utilizando la fórmula de Rutherford, cuántos núcleos van a ser dispersados hacia atrás. Entonces nosotros tenemos la lámina, ¿sí? La voy a hacer exageradamente gruesa. Este es el eje de la colisión. Y entonces queremos saber cuántas partículas van a salir dispersadas hacia atrás, donde este es el haz incidente. El haz incidente tiene una cierta intensidad I sub 0. Esta I sub 0, ¿qué me daba? Era I sub 0 por A0,
que es el área, digamos, en el cual están impactando los núcleos de la partícula alfa, y esto es A sub 0, y sub 0 por A sub 0 es igual a N0, que es el número de partículas por unidad de tiempo que están llegando a la lámina delgada. ¿Ok? Entonces, por otro lado, estos son números de partículas incidentes por unidad de tiempo. Entonces vamos a poner número de partículas alfa por unidad de tiempo que están llegando a la lámina. Y el número de partículas dispersadas por unidad de ángulo sólido por unidad de tiempo y por núcleo era el diferencial n respecto de n. Entonces esto es número de partículas dispersadas, partículas alfa dispersadas en diferencial del ángulo sólido por unidad de tiempo por unidad de núcleo, por núcleo quiero decir. ¿Okay? Y de acá habíamos definido también el diferencial de ángulo sólido. El diferencial de ángulo sólido o el diferencial de la sección, yo abuso del lenguaje a veces, es el diferencial de la sección total de scattering. Es dn dividido n por I0. I0 es la intensidad de la corriente que está entrando. Esto lo habíamos definido en el video anterior. Entonces, dn tiene que ver con el número de partículas que están dispersadas en un cierto ángulo sólido. N es el número de núcleos. Entonces esto es el número de partículas alfa dispersadas en dicho ángulo sólido por unidad de tiempo por núcleo. Si dividimos aparte por I0, que es la intensidad del haz, I0 es la intensidad del haz, entonces tenemos el diferencial de sección de choque. Sigma es la sección total de choque. Entonces lo voy a anotar acá, sigma es la sección total de choque. Ok, bueno, esas algunas definiciones que teníamos. Y entonces, este dn lo podemos escribir así. Dn es, esto lo paso multiplicando y va a quedar n por I sub 0 por d sigma. Pero el I sub 0 lo puedo despejar de acá. Lo puedo escribir como n0 sobre A sub 0. Entonces esto lo podemos escribir como n dividido A sub 0. El A sub 0 lo agrupo con el n. Y acá me queda n0 diferencial de sigma. Entonces n dividido A sub 0 lo habíamos calculado antes. Acá arriba. Es esto de acá. Es el número de núcleos por unidad de área, o sea, el número de núcleos que se están encontrando las partículas alfa al chocar con la lámina. Es un numerito, nada más. Entonces en esta fórmula, n sobre A sub 0 es un número. Y entonces, ahora tenemos que poder integrar esto. Este n sub 0 lo voy a pasar dividiendo al otro miembro. Entonces, de manera que esto quede dn dividido n sub 0. Acá voy a seguir poniendo n sobre A sub 0, aunque ya sabemos su valor, lo voy a dejar indicado. Y acá en vez de poner d sigma voy a hacer así, multiplico y divido por el ángulo sólido. Entonces, d sigma
omega y de omega. Y esto que está acá lo conocemos porque lo dedujimos en la clase pasada, que es la sección diferencial de scattering de Rutherford. De sigma respecto de omega es la sección diferencial de scattering. Entonces ya conocemos esa ecuación, ya conocemos cuánto vale esto para el modelo de Rutherford. Por lo tanto, podemos integrar esta ecuación para un ángulo sólido que corresponde a todo este ángulo sólido que tenemos apuntando hacia atrás. O sea, podemos integrar en una hemisfera que está apuntando hacia atrás. O sea, del lado de donde viene el haz incidente. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar esto? Al integrar acá me va a quedar no el diferencial de n, sino el delta n sobre n0, el número total de partículas dispersadas, dividido el número total de partículas incidentes. ¿Okay? Entonces esto es igual a... ¿sí? Este delta n simplemente es la integral de diferencial de n, que aparece acá, que aparece ahí arriba. ¿Okay? La integral de esto es el delta n. Entonces esto me da la fracción de partículas que está siendo dispersada hacia atrás, porque n0 es el número total de partículas incidentes. Tengo que integrar esa de recién y va a quedar la integral de n sobre a sub 0 diferencial sigma diferencial omega por diferencial omega. Esto que es un número lo puedo sacar afuera de la integral, entonces me queda n sobre a sub 0, la integral de d sigma de omega por diferencial omega, que es el ángulo sólido, que ya les expliqué en un videíto anterior cómo es esta expresión del ángulo sólido y estuvimos hablando de lo que es el ángulo sólido. Entonces, esto es igual a ¿qué? N sobre a sub 0 y acá tengo que escribir la fórmula de Rutherford, que es igual a d cuadrado sobre 16, es una forma de escribirla, por 1 sobre seno a la cuarta de tita sobre 2 por el diferencial de ángulo sólido. El diferencial de ángulo sólido que era igual a 2pi seno de tita diferencial tita. Este 2pi sale porque como existe simetría axial, integramos sobre el ángulo phi, entonces me sale este ángulo phi. Y tenemos que integrar nada más que sobre tita, sobre el ángulo tita. Entonces ahí nos ahorramos una integración. Todo esto es una constante, el d cuadrado ya lo habíamos sacado recién. El d cuadrado lo habíamos calculado recién, que es 4.29 por 10 a la menos 14, que era inversamente proporcional a la energía cinética de las partículas incidentes. Entonces el d ahora es un numerito que lo podemos sacar fuera de la integral. Todo esto con el 2pi lo podemos sacar afuera de la integral. Entonces esto va a quedar igual a n sobre a sub 0 d cuadrado sobre 16 por 2pi por la integral, pi lo tengo que integrar entre ¿qué? El pi lo podemos integrar entre, vamos a ver, el tita quiero decir, ¿no? El tita, entre qué y qué tenemos que integrar tita. Tita es este ángulo, ¿ok? Entonces tita lo tenemos que integrar entre pi sobre 2 y pi. ¿Okay? Pues está medido respecto a esta dirección, tita. Entonces va entre pi sobre 2 y pi.
Y después hacemos girar esto así, alrededor de este eje, y este, esta área, si la hacemos girar, un ángulo phi de 0 a 2pi, generamos todo el ángulo sólido que apunta hacia atrás. ¿Ok? Entonces θ integramos entre pi sobre 2 y pi. Así que acá tenemos que integrar entre pi sobre 2 y pi. ¿Sí? El seno de θ, diferencial θ, dividido seno a la cuarta de θ sobre 2. ¿Está bien? Voy a seguir en otra hoja. Entonces hasta ahora tenemos delta n sobre n sub 0 es igual a n sobre a sub 0 por d cuadrado sobre 16, el 2pi lo saco fuera de la integral, queda integral entre menos pi, pi sobre 2 y pi de seno de θ sobre seno a la cuarta de θ sobre 2, diferencial θ. Entonces esta integral la podemos hacer así. Este seno de θ lo voy a escribir como 2 seno de θ sobre 2 coseno de θ sobre 2. Entonces va a quedar integral entre pi sobre 2 y pi, 2 seno de θ sobre 2 coseno de θ sobre 2, diferencial θ, dividido seno a la cuarta de θ sobre 2. Este seno de θ sobre 2 se cancela con el 4 y acá me queda un 3. O sea que esto es igual a la integral entre pi sobre 2 y pi. El 2 lo saco afuera. Coseno de θ sobre 2 dividido seno cubo de θ sobre 2 diferencial θ. Okay. Entonces ahora hacemos un cambio de variable. Voy a llamar u a seno de θ sobre 2. Esto queda diferencial de u coseno de θ sobre 2 diferencial de θ dividido 2. O sea que 2 diferencial u es igual a coseno de θ sobre 2 diferencial θ. Entonces, aquí el coseno de θ sobre 2 diferencial de θ lo podemos reemplazar por el 2 diferencial de u en esta integral. Y el seno cubo de θ sobre 2 por u al cubo. Entonces esta integral queda 2 integral de 2 veces diferencial u sobre u al cubo. Este 2 lo puedo sacar fuera de la integral, me queda 4 integral diferencial de u sobre u al cubo. Y los intervalos de integración aquí, ¿cuántos son? Cuando θ es pi sobre 2, u vale seno de pi sobre 4, que es raíz de 2 sobre 2. Así que aquí va 1 sobre raíz de 2. Y cuando θ vale pi, u vale seno de pi sobre 2, o sea 1. Entonces aquí va 1. Entonces esta integral vale 4 veces. Una primitiva de 1 sobre u al cubo es u a la menos 2 dividido menos 2. U a la menos 2 dividido menos 2. Integrado entre 1 sobre raíz de 2 y 1. Entonces esto queda menos 2 por u a la menos 2 evaluado entre 1 y 1 sobre raíz de 2. Esto es igual a menos 2 por 1 menos
1 dividido 1 sobre raíz de 2 al cuadrado queda 2. ¿Okay? Entonces toda esta integral es 1 menos 2, 1, menos 1, con este menos queda más, la integral da 2. Entonces volvemos aquí arriba, toda esta integral dio 2. O sea que todo esto va a ser igual a n sobre a sub 0 d cuadrado sobre 16 por 2pi, por la integral que vale 2, es 4pi. ¿Okay? Entonces seguimos acá abajo. Lo voy a volver a copiar. Delta n sobre n sub 0 es igual a 4pi n sobre a sub 0, que ya lo habíamos calculado, era un numerito, por d cuadrado, otro numerito, dividido 16. Bueno, y esto lo voy a reemplazar por lo que ya habíamos calculado. Esto, el 4 se me cancela con este 4, me queda un 4 acá abajo, o sea que queda pi sobre 4, el n sobre a sub 0 era igual a 1.24 por 10 a la 22 por 1 sobre metro cuadrado, multiplicado por el d cuadrado que daba 4.29 por 10 a la menos 14 metros todo al cuadrado. No me alcanzó el espacio, lo voy a escribir acá abajo. Pi sobre 4, 1.24 por 10 a la 22 metros a la menos 2 multiplicado por 4.29 por 10 a la menos 14 por metros todo al cuadrado, y esto finalmente da 1.79 por 10 a la menos 5. Entonces este es el resultado. Esto es delta n sobre n sub 0. ¿Okay? Entonces da es la fracción de partículas dispersadas hacia atrás. ¿Okay? Eso lo habíamos visto acá. Las partículas que son dispersadas hacia atrás. La probabilidad de que las partículas sean dispersadas hacia atrás es este valor. Que es un número chiquitito, porque acá tengo 10 a la menos 5, pero es muchísimo mayor que la probabilidad obtenida con el modelo de Thomson, que es aproximadamente 10 a la menos 3000. Entonces esto es muchísimo mayor que la probabilidad obtenida con el modelo de Thomson. ¿Ok? Entonces esto, al ser coincidente con el modelo experimental, valida el modelo de Rutherford-Bohr. Bueno, y eso es todo lo que le quería contar en esta clase.